Gracias le damos al Padre. Podemos compartir nuestra enseñanza de los miércoles. Gracias por los que comparten con nosotros aquí en la casa y los que nos siguen a través de el Facebook Live y después en las diferentes páginas de nuestra y de la iglesia que tienen a bien a consumir esta información de la palabra del Señor. Que les edifique. Gracias nuevamente por los que están en contacto y luego lo ven también. Estamos trabajando el capítulo 10 hoy del Evangelio según Lucas. Estamos en la enseñanza se llama El modelo de Jesús, tomando todos los evangelios en detalle, y aunque sean sinópticos. Ya hemos trabajado, comenzamos el Evangelio de Juan, trabajamos Mateo, estamos trabajando Lucas ahora. Hoy vamos al capítulo 10, básicamente a ver el verso... aunque esto lo hicimos de introducción la semana pasada, quiero repasar un poquito más leyendo un aspecto aquí. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Yo expliqué lo que significaron los 70, ¿verdad? Y a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Ellos trabajaron toda aquella comarca, ¿verdad? Y les decía, la mies es mucha. A la verdad que la mies es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aunque es una frase figurada, es algo que todavía tenemos que continuar orando, porque la mies sigue siendo mucha y faltan obreros. Entonces, una de las oraciones que nosotros los creyentes tenemos que trabajar es orar para que Dios active por su Santo Espíritu obreros en la mies y para que también nosotros nos activemos en alguna manera para ser parte de esos obreros que trabajan la mies, ¿verdad? Para que el trabajo sea efectivo. Y entonces le dio las mismas instrucciones, que por eso no voy a hacer mucho énfasis en detalle, porque ya lo habíamos empezado a hablar la semana pasada, pero también esto lo hablamos hace unos días cuando se envió a los 12, que los envió a predicar, esta vez sin él. Ya los había preparado y los envió solo. Y entonces él se dedicó a descansar y a orar, a interceder por ellos. Y ellos también vinieron con una experiencia, o sea, le dieron los mismos equipamientos que le han dado a los 70. Lo bueno de esta experiencia de los 70 es que ellos regresan con unas experiencias que las vamos a ver ya más adelante, pero en el verso 13 hay como un lamento profético de parte del Señor que dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras. Y Corazín y Betsaida eran ciudades aledañas. Tiro y Sidón eran ciudades que no necesariamente eran puras judías. Y el Señor le dice, si en ti se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Ellos que no son puros, si hubiesen visto estos milagros ya se hubiesen arrepentido. Pero ustedes con todos los milagros que han visto, con toda la manifestación de mi gloria, no han cedido en su ego, en su orgullo, en su vanidad. A veces yo miro a Puerto Rico en algunos momentos y digo, con todo lo que Dios ha bendecido a esta isla, a veces yo veo el comportamiento social y la manera que enfrentamos nuestros estilos de vida, o manifestamos nuestros estilos de vida, mejor dicho, da mucho que desear. Y yo recordaba que hay gente que decía, no, que esto lo arregla un terremoto, esto lo arregla un castigo, Mira, aquí han venido con todo lo que ha pasado. Y todavía la gente a veces siguen siendo de doble servicio. Y cae esta historia bíblica tiene algo de relevancia en esto que estoy diciendo. Entonces, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida.
El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y son palabras duras y fuertes. Ahora, yo tengo que significar que este discurso de lamento profético fue una antesala de lo que ocurrió en el año 70 con el general Tito y la destrucción de Jerusalén. O sea, esto se cumplió. Esto hubo un cumplimiento, porque todavía hay gente que ven estos versos y los ven como que era algo figurado para el acontecimiento del famoso vocablo que tenemos muchos creyentes en nuestros labios, que decimos el fin del mundo, o el fin de los... Cuando algunos no dicen el fin del mundo, dicen el fin de los tiempos. Pero es bueno señalar que era un lamento profético que se manifestó 30 años más tarde y que lo vivió el pueblo de Israel. ¿Sabe? Ellos vivieron la sentencia que Jesús dio en su lamento. Ellos vivieron esa experiencia, ellos vivieron esa crisis allí. Entonces, cuando los 70 regresan, dijeron estas palabras, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y eso, claro, para un creyente que ministra, para uno que ha tenido la experiencia de ministrar y ver demonios sujetarse y enfermos sanarse y milagros de todas clases, eso le causa una satisfacción a uno tan especial, tan extraordinaria. Uno camina como si tuviera una nube. Uno cree que lo interpreta uno y se lo lleva a su propio ego. Y se olvida de que la gloria es de Dios, que lo hizo fue el Señor. Que nosotros somos instrumentos, pero uno se cree. Yo recuerdo cuando joven, cuando esas manifestaciones, uno va a los sitios y llamaban al pastor para decirle, el pastor Ricky vino aquí. ¿Qué pastor? En ese momento no era pastor. El joven Ricky vino aquí y oró y se sanó y se convirtieron tanto. Y una persona que estaba atada fue libre y ya no bebe. Y esas noticias han corrido y uno llegaba a la iglesia y daban esas noticias. Uno se sentía que era el Papa Francisco. Que lo iban a beatificar. y entonces a muchos se les subía, tú sabes, la cosa, y se olvidaba que... Pasa en esos tiempos uno se quedaba en la iglesia y le decían a uno después, algunos, siervo inútil eres. Aunque sonaba duro, pero en parte le bajaba a uno los humos, decían, pero con calma. Por lo tanto, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe? Eso lo dijo Jesús. Y estaban a distancia. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, después que los subió y los elevó, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, el libro de los cielos. Vamos a ver un poquito más, vamos a desmenuzar eso porque hay cosas interesantes que seguir añadiendo aquí. Ellos estaban sorprendidos por los poderes milagrosos que podían ejercer. Y cualquiera se sorprende cuando tú oras y una persona te dice, oye, ven acá, se desapareció esta masa. Y tú sabes que lo iban a intervenir y que los médicos después van a certificar que está sano. Pues, oye, créeme que eso es algo que uno se llena de gran gozo y una experiencia linda. Pues las veces que vimos eso, nosotros también nos sentíamos en alguna manera sorprendidos por el poder milagroso, ¿verdad? Entonces se sentían gozosos al recordar sus realizaciones, pero Jesús les mostró que su gozo estaba mal ubicado porque su énfasis no estaba en su lugar. Sin embargo, no los reprendió por su regocijo al ver el reino de Satanás en retirada. Ellos estaban contentos porque salieron y vencieron a Satanás. Acuérdate que ellos venían de la experiencia de un papá que le trae a un muchacho y no pudieron echarle fuera al demonio que estaba. Y ahora los 70 dan testimonio y los 12 de que otros fueron liberados y sanados y restaurados, ¿verdad? Entonces dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo, según la traducción mía de Pastor Ricky, caer como una buena vara. ¡Bum! Aquí Jesús está recordando y profetizando. Satanás había sufrido algunas derrotas mayores, especialmente vinculadas con la tentación de Cristo, pero Jesús miraba al futuro
a la caída final de Satanás, su derrota completa en las mismas manos de Cristo. ¿Sabe? Proféticamente, cuando Jesús dijo ahí, y yo veía a Satanás que caía como un rayo, él lo que estaba era profetizando lo que en la cruz del Calvario iba a ocurrir y en la resurrección, que era la estocada final. Entonces, proféticamente Jesús lo está viendo en el mundo espiritual, lo que iba a ocurrir con Satanás. Por lo tanto, dice aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo veo esto en forma figurada, escorpiones y serpientes. Yo pienso que es un simbolismo espiritual, pero también tenían autoridad de manifestaciones terrenales que tenían que ver con eso. Y hay demostraciones en la Biblia sobre eso, y especialmente en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo da varios ejemplos de cosas que ocurrieron en esa dirección, ¿verdad? Por lo tanto, esta escritura tiene una aplicación literal, pero el contexto parece exigir principalmente un sentido espiritual. Note que Jesús coteja serpientes y escorpiones con la fuerza del enemigo. Y era algo simbólico también. El simbolismo es común para los poderes satánicos o demoníacos, o para el mismo Satanás. El sentido principal es que ellos tendrían el poder para andar triunfantes sobre las huestes satánicas mediante la ayuda y la gracia de Jesús. Jesús los comisionó, les dio la autoridad, por lo tanto la unción de Jesús se estaba manifestando en ellos. Porque la unción es transferible en momentos específicos conforme a la voluntad del Señor. Se puede transferir esa unción y esa de manera profética, ¿verdad? Hay ejemplos sobre eso que hemos compartido y aquí Jesús hace referencia a lo mismo. Por lo tanto, Jesús le dice luego, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aquí está el énfasis, la base propia para el regocijo. El poder y sus manifestaciones son fascinantes, pero lo más esencial es la vida eterna. La ciudadanía del cielo es más importante que la capacidad de producir pavor en el infierno. Y es bueno que lo sepamos porque pues hay gente que no van a operar en milagros ni en manifestaciones, pero su nombre está escrito en el libro de la vida y vivieron para honrar a Jesús, confesaron a Jesús como Señor de su vida. Pero qué bueno que se puedan hacer las dos cosas. Amén. Pero que no se nos vayan los humos a la cabeza, como decimos por ahí, ¿verdad? Entonces, el verso 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y fíjese que Jesús usa muchas veces la palabra niño o la inocencia de un niño para ejemplificar la humildad que debemos tener nosotros de espíritu y la apertura a lo que el Señor quiere hacer. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ve? Mucha gente sabe de Jesús, pero no todos conocen a Jesús a profundidad. Y eso es una revelación, que quiero decir que es una revelación para aceptar a Cristo en la primera base, pero también una revelación que va en aumento, en profundidad, paulatinamente, en tu experiencia cristiana. Bendito Dios. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Cuánto hubiese deseado David, Salomón, los profetas, Elías, haber estado con Jesús y escucharlo directamente y ver todo esto, ¿verdad? Pero no fue así. Por lo tanto, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre. Y luego tenía doble razón para regocijarse. La victoria que había coronado los esfuerzos de los 70, ¿verdad? Esa madurez, ese desarrollo. Y la verdad divina había sido esparcida por estos bebés en Cristo. Verdad de que los sabios y entendidos de este mundo habían pasado por alto
gente que tú esperaba que tuvieran la capacidad de poder entender, ¿verdad?, la revelación de Dios, pero ni siquiera la alcanzaron. Entonces, estos 70 que eran bebés espirituales ya estaban experimentando profundidades. Mediante la ayuda divina, estos hombres iletrados habían penetrado con más profundidad en la verdad que los filósofos de todas las edades sin la ayuda de la revelación de Dios. Notemos que el Padre se las había revelado. Y entonces, hoy en día en nuestras iglesias hay gente muy preparada. Yo diría que a veces bastante o demasiado. Tenemos personas con doctorados en teología, en divinidades, en educación cristiana, en escatología, y con muchos estudios, muchos libros escritos, y además preparación secular. Nuestras iglesias, ¿sabes?, personas muy preparadas, personas que saben leer, que pueden interpretar una lectura, pero a veces hay poca revelación. Y a veces hay poca demostración de poder. Sin embargo, yo me crié en esa transición, lamentablemente fue en la transición, y digo lamentable por un punto, de esos viejitos y esas viejitas o esas personas que no leían bien, no pronunciaban bien, pero no se iba un enfermo, no se le escapaba un enfermo, no se le escapaba uno que estaba atado con una malicia o un demonio. O sea, eso no ocurría. Eso no pasaba por alto. Esa gente llegaban y cuando llegaban al portón o a la acera de la iglesia, el poder de Dios los arrebataba y los metía al templo. Y la gente eran libres. Y se reían. Ahí fue que pasó lo famoso aquel dicho que decían los aleluyas, los locos, los que salen hablando, porque no había un control, tú sabes, en ese sentido. Se hablaba en lengua en la calle, en la acera, el culto completo, y tú allí no entendías nada porque estaba la gente danzando, brincando. Y, había unas cositas que había que mejorar. Pero tengo que decir que es verdad que volaban las hebillas y las bolitas aquellas que se hacían las muchachas en el pelo. Pero los enfermos se sanaban. La gente devolvía el cáncer en el servicio. Poder de Dios. Y entonces no había mucha letra, pero sí había algo genuino. En aquellos momentos cuando los 7 noches eran de culto. Y la gente quería llegar temprano y después no le importaba la hora que saliera. ¿Sabes? Eso era así. ¿A qué se lo atribuye? ¿A la diferencia? No, yo se lo atribuyo a varias cosas. Número 1, una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios toca, eso no tiene otra explicación. Y que tampoco había todo lo que hay ahora. Apenas la televisión era de blanco y negro, y el que la tenía. Bueno, y yo me acuerdo que los canales se dejaban a las 11 de la noche, a las 10, ¿sabes? No era tan atrayente. No había, pues el teléfono era el teléfono para recibir llamadas importantes y no para estarle hablando todo el tiempo. Así lo controlaban en las casas, eso es para cosas importantes, eso no es para estar ahí. Y pues entonces la gente tenía más tiempo para la palabra, para orar, y la atracción era estar en la iglesia. Porque había buena música, había de ese entonces, ¿verdad? Aunque fuera de trigo, era buena. Era la música de ese entonces. Pues, sí, entonces pues estaba todo el mundo involucrado. Y eso pues corría de esa manera. Y Puerto Rico supo reproducir ese avivamiento. Supo reproducirlo. Entonces comenzó la Iglesia Católica a perder gente por muchas cosas que pasaron y la Iglesia Protestante a desarrollarse en ese sentido y empezaron a hacer una cosa extraordinaria. ¿Tú sabes? Entonces las iglesias se compartían unas con otras y cogían una comunidad y entre todos daban un servicio, cerraban las calles, cerraban lo que fuera y eso era otra cosa. Tú sabes, no había esa violencia, esa criminalidad que hay ahora, pues la gente estaba en las calles, en las plazas. Ahora tuve una plaza aquí pública en Puerto Rico y no hay nadie. Tú antes ibas a las plazas y podías dar un culto porque allí había gente. Y pues se daban. No es el análisis de hoy, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir por encima
sobre ese aspecto. Por lo tanto, entonces Jesús le dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por una parte, todo el poder del cielo estaba a disposición de Jesús. Si él hubiera querido emplearlo en su guerra contra Satanás, hubiera barrido con él. De hecho, barrió con él, pero lo barrió en la cruz y en la resurrección. Y por otra parte, esas palabras muestran la sujeción del Hijo al Padre durante su permanencia terrenal. Esta subordinación del Hijo al Padre fue voluntaria y temporal. O sea, fíjense que Cristo tuvo siempre un respeto de sujeción espiritual, ¿verdad?, a la paternidad del Padre. Y no hacía nada si no fue bajo ese acuerdo que tenían. Por eso fluía, ¿verdad? Por lo tanto, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Solamente el Divino Padre puede comprender la divina persona de su Hijo. Eran divinos los dos. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Solamente el Divino Hijo puede comprender la divina persona del Padre. Solo la deidad puede comprender a la deidad. La deidad es la divinidad, ¿verdad? O lo que es Dios. Solamente Dios comprende a Dios. Luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El hombre puede tener una comprensión muy vaga y fragmentaria del Padre, pero aún así eso es posible solo porque el Hijo lo revela. Es el Hijo quien escoge, dispone a aquellos a quienes Él revelará al Padre. En esa ocasión Él había elegido esos niños con preferencia a los sabios y entendido, y la revelación viene del Padre, pero mediante el Hijo, mediante Jesucristo. Y entonces ahí tú ves cómo estos iletrados ahora tenían más revelación que los sacerdotes, que los levitas, que los escribas, ¿verdad?, que eran los duchos en la religión judía. Esta gente hicieron y tuvieron la revelación de Jesucristo. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte que Jesús tenía un mensaje privado para ellos y el que no quería que escucharan los mundanos. Por lo tanto, comparte el mensaje privado con sus hijos, mensaje que pasan por alto los que les rodean. Por eso le dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Estas palabras podían ser recordadas provechosamente en los días por venir, cuando la beatitud de su suerte no iba a ser tan aparente. Ellos estaban viendo el principio del poderoso avance del reino de Dios sobre la tierra. Los discípulos no comprendían o no comprenderían muy pronto el significado de estas palabras, quizás nunca en este mundo, pero ellos recibirían un desenvolvimiento y comprensión progresivo de su gran privilegio de embajadores. De hecho, lo que Jesús vino a hacer fue tan extraordinario y poderoso que cambió el sistema del mundo. A un sistema del antiguo pacto con el concepto judío de las leyes y todo aquel concepto que no tan solamente se circunscribe a aquella región y a los judíos, sino a la humanidad, a un concepto del nuevo pacto de gracia, y por eso hasta la historia y la ciencia lo reconoce antes y después de Cristo. Y aunque eso lo dicen por ahí para cuestión de fecha, antes y después de Cristo, créame que en el mundo espiritual fue algo poderoso. Después de Cristo es otra cosa. Es otra dispensación en la gracia. Y por eso es que nosotros, muchas de las cosas que ocurren están fundamentadas en lo que refiere al mundo espiritual y al reino. Pues acuérdense que hay dos mundos corriendo. El problema que nosotros tenemos como humanos es que nosotros estamos absorbidos por el mundo natural. Entonces nosotros todo lo medimos, todo, yo me incluyo. A veces me puedo salir, pero es por poco tiempo. Me incluyo que todo yo lo mido en lo natural. Hasta la vida y la muerte. El mundo espiritual no es igual. En el mundo espiritual no hay muerte. A menos que tú renunciaras a Dios, ¿verdad? Pero no hay muerte, ya tenemos vida eterna.
Entonces, pero nosotros todos lo fijamos en años, días, meses. Y el Señor no brega con días, ni años, ni meses. Para que nosotros comprendamos, dice la Biblia ciertas cosas de años, días y meses. Pero un día, para cambiarnos el concepto, dijo que para él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, pues, y él está en el eterno presente, no tiene ese problema que tú y yo tenemos, que estamos pensando en si mañana, que si después, que si el otro día. Amén, pero eso no quiero hablar sobre eso porque se me pueden fundir algunos. Y ese no es el propósito de esto. Porque profetas y reyes desearon ver y oír lo que oís. Los hombres en la antigua dispensación vieron oscuramente estas cosas mediante el ojo de la profecía. Ellos profetizaron y vieron algunas cosas, pero los que estaban allí con Jesús vieron el cumplimiento de la profecía. Y no es lo mismo tú oír algo o que te cuenten algo a tú ser testigo presencial. Tú estás viviendo, a ti nadie te lo contó. Es más, tú eres protagonista. Y ellos eran protagonistas de todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con esta historia que solamente la tiene Lucas, pero es uno de los regalos, wow, de ilustración bíblica. No sé cómo a los otros evangelistas no lo consideraron, pero es una de las enseñanzas que el mundo secular usa para hacer sus alegorías y sus metáforas y sus ejemplos de vida. Que hay varias en la Biblia, usted ha visto que hasta los ateos la utilizan en sus actos, expresiones filosóficas históricas, haciendo referencia a ciertos aspectos de la Biblia. Pues esta es la historia del buen samaritano. De hecho, que no sé si hay un planteamiento legal, ¿verdad? Que le llaman la doctrina del buen samaritano o algo así. Sí. Por lo tanto, voy a leer la historia y después entramos en detalle, ¿también? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tú sabes, este es un maestro de la ley, este es un abogado de la ley, este es un defensor de esos principios. Y dijo, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley, esa es la base, ese es el fundamento de la ley. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y fíjate que no es algo que Cristo cambió, de la ley, lo poco que Cristo no cambió. Y sí fundamentó, es esto mismo porque también funciona en la gracia. Funciona en la gracia. Y entonces, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí empezó aquí el pensamiento legalista. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y fíjese esto, porque Jesús invirtió la pregunta. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No es que tan solamente conozca la ley, que la practique, que la viva, que haya demostración. Vamos a desmenuzar un poquito porque hay muchas cosas buenas aquí. Esta es una de las historias más amadas del Nuevo Testamento. Estamos en deuda con Lucas por habernoslas dado. Pues es el único
escritor que la presenta. Los demás no hablan, no la narraron. Sin duda la ocasión para este relato se presentó en las cercanías de Jerusalén, posiblemente en Betania, en la casa de Lázaro, cuando Jesús hizo su breve viaje a Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Nótese que en los próximos eventos él está ya en Betania. Posiblemente en esas reuniones que hacía allí en casa de Lázaro se pasó pues esta es una familia muy conocida, pasó intérprete de la ley. A menudo estos hombres, refiriéndome al intérprete de la ley, al escriba, al abogado, eran considerados como escribas, versados en la ley de Moisés y la tradición judía. Se levantó, evidentemente estaba sentado entre los oyentes de las enseñanzas de Jesús, y se puso de pie para llamar la atención al maestro con el fin de hacer una pregunta, como todo un escriba, como todo un letrado, ¿verdad? Era parte de su idiosincrasia. Con el propósito de probarle, tenderle alguna trampa al Señor, ridiculizarlo. Su pregunta no era una investigación sincera de la verdad, sino una trampa destinada a envolver al maestro en una de las frecuentes disputas judías, haciendo que cosa heredaré la vida eterna. Esta indagación aparentemente sincera de dirección espiritual fue reconocida por el maestro como trampa. Él evitó la esperada respuesta haciendo a su vez una pregunta al letrado y de esta forma lo puso a la defensiva. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Si la ley tenía una respuesta, el abogado debía saberla, porque era el experto, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El jurisconsulto fue a los dos textos del Antiguo Testamento que son las mejores expresiones de las actitudes del Nuevo Testamento. Bien ha respondido Jesús, aprobó su respuesta y agregó, haz esto y vivirás. Verso 28. El amor a Dios y lo semejante es la verdadera esencia de la religión eficaz. Si el letrado podía vivir de acuerdo a estas normas, tenía asegurada la vida eterna. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, quería salir por la puerta ancha. Ya el ego se le salió, ¿verdad? Evidentemente se sentía condenado por la segunda regla, aunque no fue acusado por nadie. Porque él, aunque aparentemente se vendía como uno que amaba a Dios, no podía testificar ni tenía testimonio que validaran que él amaba al prójimo. Por lo tanto, no fue acusado por nadie, también flaqueaba en su amor hacia Dios, pero su relación y actitud hacia su prójimo podía detectarse con mayor facilidad que su amor a Dios. Se condenaba a sí mismo, por lo menos revelaba su sentido de condenación al tratar de justificarse a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Es evidente que había muchas personas a quien no amaba, pero estaba preguntando y a la vez satisfecho de que sabía la respuesta. ¿Es mi prójimo acaso estos que yo no amo? Y Jesús le respondió con una significativa parábola memorable, porque es una parte de la revelación divina y sumamente apropiada para la situación y para el hombre. En esta historia se da instrucción por ejemplo y no por precepto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Esto sería muy propio de Lucas, porque él presentaba a Jesús como Salvador de todos los hombres. Sin embargo, la historia implica que era judío. Muchos del punto y fuerza de este relato depende de este hecho, de que era un judío. Y ya mismo ustedes se van a dar cuenta. Jericó estaba situada a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén y a unos 8 kilómetros del oeste del Jordán. La elevación de la ciudad es de como 1070 metros bajo el nivel de Jerusalén, de manera que un viaje como este era un verdadero descenso. El territorio entre esas dos ciudades era áspero y de muchas partes desierto. Aunque el camino era transitado con frecuencia, se trataba de una de las más importantes rutas de Palestina. Lo escabroso del suelo y el número de viajeros que pasaban por allí
lo habían hecho un abrigo para los bandidos. Ya todo el mundo decía, por ahí donde más gente pasa, cuando tú quieras tener un botín, este es el mejor camino para hacerlo. Por lo tanto, esta historia podría haber sido un incidente actual en el camino a Jericó, más que una parábola. Si fue así, el maestro definitivamente hizo una buena elección, porque cada punto de la historia encaja perfectamente con la lección que estaba tratando de enseñar. Y cayó en manos de ladrones, literalmente eran robadores o bandidos. Los ladrones están interesados en robar la propiedad. Los robadores y bandidos a menudo hieren y matan. Este viajero no solo fue robado, sino hasta que lo dejaron medio muerto. Descendió un sacerdote. Un gran número de sacerdotes y levitas vivían en Jericó y subían a Jerusalén cuando les correspondía su turno de servicio de los cultos. Sabe que ellos servían por una semana, básicamente. Es interesante notar que esta es la única vez en que Jesús habló, en cierta manera, en contra de los sacerdotes. Este en particular tal vez iba rumbo al templo para comenzar la semana de oficio. Si es así, pasaría por el otro lado del camino para evitar la contaminación ceremonial que hubiera interferido en sus funciones sacerdotales. Ellos tenían que, esa era su semana, tenían que venir bien preparados, no me contamino con nada, pero había una gran necesidad. Y a veces la religión puede más que la necesidad. Y Cristo dijo, y el apóstol Pablo, que esa no es la verdadera religión. Asimismo, un levita, fue el segundo actor. Los levitas ayudaban a los sacerdotes. Así, fíjate que los dos eran religiosos, conocedores de la ley. Los levitas ayudaban a los sacerdotes haciendo labores necesarias alrededor de los terrenos del templo. Este levita mostró algo de pesar. Este por lo menos se acercó y miró, tú sabes. Fue por curiosidad a lo mejor. Se acercó y miró al hombre, pero no fue mejor que el sacerdote porque se deshizo de la poca compasión que sentía. Él también pasó de largo. Pero un samaritano, este ya no es religioso, por lo menos religioso de la actividad vocacional, tenía su religión. En ese pasaje, su nombre y rango ejercen de importancia, porque todos los samaritanos eran aborrecidos por los judíos, y evidentemente la mayoría de los samaritanos tenían el mismo sentimiento hacia los judíos. O sea, esta gente no se podían ver. El punto era que este hombre no tenía ninguna razón especial para ayudar a este judío, y casi toda razón racial para no ayudarlo fue eliminada por su compasión hacia un ser humano que estaba sufriendo. Y aunque este ser humano pertenecía a la raza aborrecida, se detuvo y le ayudó al extremo de sus posibilidades. O sea que Jesús está estableciendo aquí que el prójimo no está superditado a que si es tu amigo familiar, de tu raza, tú lo quieres o no lo quieres, es una persona en necesidad. Ese es el prójimo. Por lo tanto, cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tú no tienes que estar midiendo, tú lo que tienes que medir es la necesidad. Y ahí que sale el famoso refrán, haz bien. Tenían sabiduría nuestros ancestros, ¿verdad? Conocían la palabra. Por lo tanto, y aunque este ser humano pertenecía a la raza aborrecida, se detuvo y le ayudó al extremo de sus posibilidades. Nótese la extensión de la ayuda del samaritano al judío. Le proporcionó la ayuda de emergencia inmediata. ¿Sabe? Los primeros auxilios se los dio. Le llevó al mesón para que pudiera cuidársele mientras convalecía. Le dio la ayuda extendida. Le pagó el hospedaje por adelantado, la parte económica. Y ofreció más ayuda si llegara a ser necesaria. No descuidó ninguna clase de servicio que estuviera en su poder realizar. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó?
Fíjate que le cambió la pregunta. Note cómo Jesús invirtió el orden y la relación. El letrado había dicho, ¿quién es mi prójimo? Pero en la historia de Jesús su pregunta fue, ¿quién pues fue el prójimo? Tú eres el prójimo. Y como tú te tienes que amar a ti mismo, tú amas a los demás. ¿Verdad? Es decir, ¿para quién puedo yo o debo yo ser prójimo? La pregunta del intérprete de la ley no tenía sentido de obligación humana. La pregunta de Jesús hace un fuerte énfasis sobre la obligación. De modo que el Señor realmente no respondió la pregunta del abogado. Le demostró que había hecho la interrogación equivocada porque sus actitudes eran malas y tristemente carentes de amor por el prójimo. Lo desnudó allí. El hombre vio el punto porque contestó correctamente la pregunta del Señor, el que usó de misericordia con él. La aplicación es clara y simple. El abogado pudo verlo antes que el maestro le indicara. Ve y haz tú lo mismo. William Barclay, el comentarista, dice que hay 3 verdades importantes en este relato. 1, debemos ayudar a un hombre aunque él mismo sea causante de sus propias desdichas. A veces nosotros ponemos eso como un obstáculo y decimos, oye, pero eso lo buscó. Pues también se lo buscó, pero mi deber no es juzgar, es ayudar. Cualquier hombre de cualquier nación que está en necesidad es nuestro prójimo. Nuestra ayuda debe ser práctica y no un mero lo siento mucho. Eso se llama dignidad. Que Dios añada bendición a su palabra. Suficiente por hoy. Gracias por seguirnos. Espero que la palabra penetre fuertemente en el corazón de cada uno de nosotros y aprendamos a amar a nuestros prójimos. Padre, te doy gracias. Tiempo de edificación, tiempo de ministración, tiempo de ser ministrado en revelación de tu palabra. Que la apliquemos y la pongamos por obra para ser más efectivo en el reino, traer toda la gloria a tu nombre. Porque damos gracias por lo que por gracia hemos recibido. Amén. Nada, la gente que sigue nuestra administración y se edifica con ella y sabe el principio de ofrendar y diezmar, lo puede hacer a través de CFC, Fe y Gracia, son ATH Móvil. CFC, Fe y Gracia, ATH Móvil, o entra en nuestra página de la Iglesia Fe y Gracia y recibirá otras indicaciones. Son más que bendecidos, les amamos en el Señor.